La condena de ayer a Fabián Constantino no solo arroja tranquilidad a sus víctimas, sino que es una condena histórica, pues está condenando a un intendente en ejercicio de sus funciones. Es para todos muy especial, pero imagino que para Juan Ignacio Weinberg, que es el abogado que estuvo desde el inicio de todo este proceso junto a las víctimas, será aún más particular. Juani, ¿cómo andás? Sebastián te saluda, ¿todo bien? Hola Seba, ¿cómo andás? Bien, bueno. Sí, es algo bastante especial y te diría que en alguna parte fue muy importante. Uh-huh. ¿Qué sentiste en ese momento, en el de la condena? Y particularmente sentí que las víctimas y las personas que estaban ahí pueden estar en paz, y como abogado una satisfacción de poderlas haber podido acompañar en este camino que fue tan desgastante y traumático para ella. Uh-huh. No fue gratis llegar ante un tribunal y poder contar lo que contaron. Entonces yo creo que estar ahí acompañándola, verla, ¿no es cierto?, cómo sufrieron, en algunos casos con consecuencias físicas en el juicio, ¿no es cierto?, fue realmente muy conmovedor, ¿viste, Seba? Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el sentimiento que te invade a partir de la condena? ¿Es alivio? En tu caso personal, como abogado, ¿es la satisfacción de que el laburo hecho sirvió? ¿Qué es lo que te pasa con eso? Satisfacción por un lado, pero también la conciencia y el deber de saber que no está todo el trabajo hecho, sino que quedan recursos por delante y quedan más víctimas por presentar, que no han podido hablar por distintos tipos de presiones. Te cuento algo, la directora de la oficina de asistencia a la víctima de la provincia relató un hecho donde junto a las hoy denunciantes había otra persona más que manifestó un hecho de abuso, pero que luego no denunció por distintas cuestiones, porque le habían dicho al papá que se quedara tranquilo, que la hija no denuncie porque si no iban a perder un terreno junto con una casa, y que se quedara tranquilo y que no denuncie la hija, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces creo que estas cosas, a partir de este fallo que lo considero que es un hecho histórico, que se juzgue un intendente en ejercicio en tiempo real como quiere la gente, con una condena que se ha dictado durante el mandato, no después 2, 4, 5 años después, que a nadie ya, cuando las cosas ya a nadie le interesan, esto reivindica un poco la justicia con la gente. Pero quiero decirte que mi sentimiento como abogado es de satisfacción, pero saber que hay más trabajo por hacer. Uh-huh. Uh-huh. Juan Ignacio, entonces vos decís que no solamente están estas 3 mujeres que denunciaron y que llevaron a cabo, que llevaron adelante este juicio, sino que además hay otras víctimas que además están siendo amenazadas. Sí, lo dijeron en juicio la licenciada en Trabajo Social, que es la directora de la Oficina de la Mujer Provincial, dijo que había 3 personas cuando ella fue a visitar a las víctimas, y una de esas personas que asistió ahí no denunció. Uh-huh. Estamos claros en eso, vamos a decir. Y a ver, para dejarte claro del historial que se probó en el juicio de Constantino. Uh-huh. Constantino, tenemos un abusador sexual de carácter serial a 70 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú. Así lo digo con todas las letras. Uh-huh. Empezó con una nena de 10 años, que fue a declarar hoy tiene 26, la persona que fue a declarar. Cuando le tocaba los senos, y cuando la sacaba a andar a caballo, se estaba delante de él y le tocaba los senos. Que la llevó a una sala de ordeño y la sentó arriba de un fardo, una nena de 10 años estamos hablando, y se había bajado el pantalón, y justo la llama la nena, la esposa de él, y no pasó nada. Eso lo relató en juicio. Vamos a decir, esa persona no tenía ningún interés que sea condenado a Constantino.
Así empezó Constantino. Después siguió, cuando fue concejal, ese apetito sexual lo exacerbó. Cuando llegó a ser director de cultura ocurrió el hecho con Norma Santos. Y cuando fue intendente ocurrieron los otros dos hechos, con Luján y con Verónica. Entonces quiero decir, acá es la punta de un iceberg que estamos parados, ¿no es cierto? Hay muchos casos más que van a aparecer, y es normal que aparezcan, y algunos no van a ser denunciados lamentablemente, porque es muy difícil, muy traumático en una localidad como Gilbert denunciar este tipo de cuestiones. Lo han pagado en algunos casos físicamente. Sí, Juan, y perdóname, tan sí. difícil es que una de las víctimas, le contaba hoy más temprano a Mónica y a Marcos en el radar, que sintieron el juzgamiento de parte del pueblo al volver tras la condena. Es decir, ya no estamos hablando de que no le crean a las víctimas, tampoco le creen a la justicia. Sí, a ver, yo creo que, bueno, esto es como parte de un River Boca, ¿no es cierto? Creo que hay gente que no reconoce o tiene otro parámetro de juzgamiento que tiene la justicia. Hay que decirlo, yo quiero hablar y dejar bien en claro las pruebas que se arrimaron a juicio. Acá no es que declararon 3 personas y por la sola declaración se les creyó, ese famoso yo te creo. No, acá hubo validación pericial. Acá, yo digo, porque te voy a decir algo, yo en el juicio no fui importante. La doctora Cedrés ha sido mucho más importante que yo, y la que para mí definió este pleito en un 85% fue la licenciada Marina Simón. La pericia de la doctora Marina Simón fue ejemplar, desde todo punto de vista, desde las explicaciones que dio, desde los test que aplicó, desde la validación científica de los testimonios, desde la parte psicológica del testimonio que dio, aplicando por lo menos 6, 7 técnicas de validación de testimonio que científicamente estaban por un valor arriba de un 74% de credibilidad, muchísimo más de eso, ¿no es cierto? Entonces, porque para darle un 74% de credibilidad, en el test que se aplicó, decía que tenía que haber 7 indicadores. Cada víctima que se presentó tenía de 10 a 12 indicadores de credibilidad, de testimonio. Entonces, yo creo que la pericia de Marina fue, te digo, un antes y un después en el juicio, porque puso las cosas en su lugar, y creo que fue lo más importante que hubo. Y es la palabra de una... Y es la palabra de una profesional de la salud mental, digo, no es que solamente, como vos decías, la justicia eligió creer o no creer en un testimonio. Por eso, entonces yo quiero decirle a los vecinos de Gilbert que no creen, que no es solamente la versión de las personas que aparecieron como víctimas, sino que después de la pericia, para mí, formidable, de Marina Simón, también declaró el doctor Esteban Romani, también declaró la psicóloga que le atendieron a la víctima, la señora María Eugenia Izaga, la doctora Sampol, Leondina Rein, declaró la psicóloga que fue a acompañar a la oficina de la víctima de la mujer. Todas contestan y en una misma línea diciendo acá hay un estrés postraumático. Entonces, les quiero decir y avisar a los vecinos de Gilbert que acá hay prueba científica, ¿no es cierto?, realizada. No es que los jueces, vamos a decir, son unos militantes que creen y que dicen, no, yo te creo y yo, por más que denuncie cualquier cosa, te voy a creer. No, es más, todas las víctimas fueron sometidas por la defensa a largo interrogatorio, algunos con consecuencias físicas. Norma Santos se descompuso al salir de la declaración, tuvimos que llamar a emergencia. Yo creí que se me moría, porque estaba diciendo, yo cuando la asistí la alcanzo a agarrar, me dice, me duele el brazo, el brazo izquierdo, yo creía que era un infarto, una situación horrible, vamos a decir. Otras víctimas declararon que tuvieron un intento de suicidio.
¿A usted les parece que toda esa gente va a mentir o se va a querer quitar la vida? No hay ningún tipo Vamos de a decir, por esto, naturalmente, o sea, bueno, entonces yo todas estas cosas las tengo que decir para dejar bien en claro que el creer del militar, vamos a decir, a favor o en contra de algo, se tiene que someter a las pruebas científicas. Vamos a decir, acá no es una cuestión antojadiza que de un capricho que uno dice no son víctimas, sino que hubo una validación. Y ante esa validación, los pretextos ya quedan de más. Juan, y vos sabés que nos sorprendió cuando salieron, después de conocer la condena, que él fue trasladado, esta vez, bueno, en patrullero y esposado, cosa que no estaba ocurriendo porque él llegaba caminando con su abogado y en su auto particular, pero salió y fue llevado a su domicilio. ¿Cuándo podría ser trasladado a un penal para que cumpla con la pena? Yo creo que hay una jurisprudencia conteste diciendo que una vez que la casación se emite un dictamen positivo, o sea, confirma el fallo acá del Tribunal de Apelaciones de Gualeguaychú, a partir de ahí se podría empezar a cumplir en una institución carcelaria la condena de Constantino. ¿Y en cuánto tiempo creo sería? que no, porque generalmente se establece que tiene que haber por lo menos 2 instancias, un doble conforme, como decimos nosotros, de juicio y de revisión de juicio, para empezarla a cumplir en un instituto carcelario. ¿Y esto cuánto tiempo tardaría? Vamos a decir, y bueno, tenemos que visualizar de que el tribunal se va a tomar unos días para emitir el fundamento, creo que lo va a hacer el 27 de marzo, el fundamento. A partir de ese día van a correr 10 días hábiles para que la defensa interponga un recurso de casación. Ese recurso nosotros, tanto yo como la doctora Cedré, lo vamos a tener que contestar. Va a haber una instancia oral en Concordia, a la cual va a haber que acudir, y ahí después el tribunal en Concordia va a tener que expedirse acerca de si lo que hizo el tribunal de Gualeguaychú es correcto o si se equivocó en algo. Y Juani, ustedes como querellantes no van a apelar, digo, por la cantidad de los años que dieron de condena, porque habían pedido 22 y finalmente les dieron 14 y 6 meses, como había dicho la fiscalía, el pedido de fiscalía. Sí, mirá, por todo esto que conté, yo pienso en mi visión que yo no tengo la obligación de objetividad como tiene el Ministerio Público Fiscal. Vos acordate que yo represento a 3 víctimas. Yo no estoy atado estrictamente al parámetro cuantitativo que tiene la Fiscalía. Yo tengo que responder a lo que mis clientas me están pidiendo, ¿no es cierto? Técnicamente yo creía y creo aún que le hubieran cabido por lo menos 2 años más, le cabían a la condena de Constantino, pero después cuando hablé con ellas, con las víctimas, 2 de ellas se sintieron muy conformes, ya con que la justicia le haya dicho que ellas no mentían, que eran veraces. Sí, es un alivio, ¿no? Se sintieron tranquilas, es un alivio, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y la pena ya terminó siendo algo anecdótico, ¿no es cierto? Pero por ejemplo en el caso de Norma, que tiene 58 años de edad, que viene de una crianza en el campo, quería que le metan 20 años más, ¿no es cierto? Sí, además... Te digo la diferencia de pensamiento entre una y otra, ¿me entendés? Entonces, bueno, en el medio se conversa, se ve, y creemos que en definitiva la pena esa que se estableció no la vamos a apelar, no la vamos a apelar. Bien. Pero te digo los pareceres y los sentimientos de la víctima en este caso, que son diferentes, ¿viste? Porque el estadio de vida de cada una es muy diferente una de otra. Juan, y institucionalmente, ¿cómo va a seguir Gilbert? Ahora está a cargo el viceintendente. ¿Saben si aparte de esta condena se toma alguna medida respecto de su rol como intendente? Yo creo que acá van a pasar una serie de cuestiones de índole política, que bueno, si usted me permite, voy a hacer alguna consideración política, aunque creo que todo está reservado para los actores políticos, no para mí, que yo estoy haciendo una parte jurídica, pero creo que desde el punto de vista jurídico de un juicio político, o sea, estoy haciendo un examen técnico, sobran los motivos, dijera Sabina, para iniciar un juicio político. Recordemos el episodio del legislador nacional, que fue
filmado en una situación íntima en el medio de una sesión, Sí. y no hubo sentencia, no hubo nada, lo eyectaron de Congreso. Acá tenemos un caso, un intendente que ya tiene una condena por 3 hechos de violación. Sí, sí, O sea, gravísimo. que es un Además ya hay escándalo. una condena, digamos, no hay argumento para sostenerlo. Entonces creo que esto, más temprano que tarde, dentro del partido que lo contiene a Constantino, van a tomar la medida del caso, que vamos a decir, no me corresponde a mí decirlo, pero yo creo que en estos momentos, hoy de mañana precisamente tuve unas palabras con Martín Piaggio, me pidió que le pase el veredicto, ¿no es cierto?, y creo que le debe estar analizando seriamente como presidente del partido, ¿no es cierto?, porque obviamente también hay una red de concejales, mujeres, la red de concejalas que Sí. se ha movido fuertemente por este tema. Sí. El Instituto de Género del Colegio de Abogados también se movió fuertemente en este tema. Sí, y la un militancia del grupo de- PJ también ayer emitió un comunicado justamente también para, de alguna manera, que sea bien entendido la palabra, pero presionar de alguna manera a quienes tienen que tomar decisiones respecto de la situación de Constantino, la militancia, las mujeres militantes. Por eso yo creo que este tema, gracias a estas cuestiones, Seba, de la red de concejales, las periodistas, mujeres que se encargaron de mantener este medio, donde yo no me canso de repetir que fui el primero en contar la cuestión acá, en el 2021, Seba, acordate que empecé Sí. a hablar de esto en el 2021, 2 años vista hoy, casi 2 años, porque no llegan a los 2 años, hoy tenemos una sentencia que se está hablando en toda la provincia. Ujú. Entonces, pero cuando empezamos en la columna diaria, que con vos, nadie sospechaba que este caso se iba a transformar en lo que se transformó. Que nadie iba a sospechar que el gobernador iba a pedir la intervención de una ciudad por un tema de agresión sexual Sí. de un intendente. Entonces creo que esto, llegamos a un lugar que realmente nadie pensó que se iba a llegar. Y gracias a la intervención de un montón de gente que quiero nombrar, si vos me lo permitís, Sí. a Claudia Feroto y la Juanita, que contuvieron a la víctima enseguida, a la red de concejalas mujeres que se encargó de plantear este tema en el gobernador, justamente también a las periodistas, mujeres que tienen una voluntad de mantener este tema en agenda siempre, y creo yo que todas esas cosas permitieron llegar hasta donde llegamos. Si no, fue muy difícil transitar la primera parte de la investigación, porque te acordás, te recuerdo que el comisario de Gilbert fue desplazado por la ministra Romero por hacerse pasar como secretario de prensa al intendente. ¿Qué pasó con eso, Entonces, Juan? ¿Y se abrió una investigación paralela con eso? Porque recuerdo que se le había secuestrado el teléfono para peritarlo. ¿Qué pasó después con eso? Por supuesto, eso está en la causa penal que inició la doctora Cedrés, y fue desplazado de cargo al otro día por la ministra Rosalia Romero. A partir de ahí nosotros pudimos probar un montón de situaciones. Pero antes, cuando íbamos, por ejemplo, denunciábamos violaciones de las perimetrales, íbamos a buscar en las cámaras, no solamente que llegábamos tarde, sino que las cámaras estaban apuntando para el medio del campo en vez de del lado de la calle. ¿Se entiende, no? Ujú. Tremendo. Juani, gracias por el tiempo, un abrazo grande, felicitaciones por el laburo. No, a ustedes por atenderme siempre y por escuchar, una escucha atenta y comprometida con esta situación. No es común que en un medio se preste atención a estos casos, y sobre todo porque está en el medio el poder político. No es que es algo gratuito para nadie intervenir en este tipo de cuestiones. Juani, un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Juan Ignacio Beinberg, abogado de las víctimas de Ángel Fabián Constantino, ayer condenado a 14 años y 6 meses de prisión en primera instancia. ¿Sí? Hay que ver Sí. qué pasa, el antecedente de lo que contaba Mónica en otros casos, cuando han apelado y ha sido peor la condena. Siempre ha sido más dura la condena o en casación o en el superior tribunal que acá en Gualeguaychú, así que bueno, veremos cómo les va.